Hola amigos, hoy les traigo el resumen del manhwa, La tirana solo quiere vivir en paz. La historia empieza así: fue un oráculo que llegó a la familia Brelov, el día en que nacieron las gemelas, Noxia y Tanasia Brelov. Noxia creció hasta convertirse en una joven con una gloriosa cabellera plateada y una sonrisa virtuosa. Como para demostrar su fiabilidad, era capaz de manipular el agua con sus poderes. Todo el mundo llamaba a Noxia un ser amado por Dios. Sin embargo, su hermana gemela Tanasia Brelov recibía muchas críticas y burlas de su alrededor. La comparaban con su hermana Noxia menospreciándola: una hermana menor que lo tiene todo y una hermana mayor que no tiene nada, decían. Tanasia, incapaz de soportar dichos susurros, abandonaba el lugar, y las personas se reían aún más de ella. Sin embargo, ese día era diferente. Tanasia no iba a soportar más burlas y no tenía ninguna intención de dejarse pisotear más. Intimidó a una mujer que hablaba mal de ella, comparándola con su hermana menor y como siempre menospreciándole a ella. Muy molesta, hizo que la mujer se avergüence y se retracte de lo que susurraba a sus espaldas y amenazó a todos diciendo que si volvían a hablar a sus espaldas una vez más, quienquiera que sea les arrancaría la boca, con una sonrisa cortés. Al principio no sabía que estaba dentro de un libro y el último recuerdo de su vida pasada fue que había dejado su aburrido trabajo y se fue de viaje, y el avión que tomó para ir a su destino explotó después del despegue. Ese fue el momento de su muerte. Cuando abrió los ojos se dio cuenta que estaba poseyendo el cuerpo de otra persona. Allí cayó en cuenta que solo poseer ese cuerpo no era suficiente. Su nombre era Tanasia, su hermana menor era Noxia, su nueva familia lleva el apellido Brelov. Fue ahí cuando un recuerdo vino a su mente: Amado Santo, una novela que fue muy popular en su vida pasada. Es la novela de unas hermanas gemelas que eran completamente diferentes. Comparada con su hermana Noxia, Tanasia era muy diferente. Siempre las comparaban entre ellas, porque Tanasia no era especial. Tanasia vivía tímidamente y con el paso del tiempo ella codiciaba todo lo que tenía Noxia. Se preguntaba: ¿por qué Dios le dio todo a Noxia? ¿Por qué yo no tengo nada? Incluso pensaba en si ella no existiera. Tanasia era la villana en la novela, Amado Santo. Entonces se había convertido en Tanasia. No podía creer lo que le estaba pasando. Pensó que tal vez era por leer muchas novelas de fantasía. Se había convertido en nobleza. Entonces rápidamente aceptó su nueva realidad. Estaba muerta de todas maneras, ya no podía regresar a Corea, no tenía nada importante como para querer regresar. Desde que nació creció sin una familia, estuvo sola toda su vida y ahora era diferente. Además, la situación en la que estaba no le pareció tan mala. Estaba contenta porque viviría con lujos por el resto de su vida, pero los tiempos felices no duraron nada. Escuchó de repente la conversación de sus empleadas que decían que las personas seguían desapareciendo y que estaban experimentando con ellos en el imperio de Kelue. En ese momento Tanasia escupió el té y les pidió que repitieran lo que decían. Una de ellas comentó que el imperio Kelue estaba experimentando con armas humanas, que hace un año hubo muchas personas desaparecidas pero que solo era un rumor y que no le dé importancia. En ese momento Tanasia recordó algo que había olvidado. En una parte de la novela del Amado Santo, el imperio Arwin va a la guerra con el imperio Kelue. El problema era que Tanasia muere después de la guerra y la persona que mata a Tanasia fue Ascan, el villano final de la novela. Fue víctima de un experimento con armas humanas, sobrevivió al experimento y utilizó su nuevo poder para convertirse en el hombre más poderoso del mundo y monstruoso al mismo tiempo. Comprendamos un poco la situación. Amado Santo es un libro en el que un hombre malvado, que no le importa nada, deja sangre a todo su paso. También habla sobre la esclavización, además que es muy popular. También recordó que había un texto donde explicaba que Tanasia y Ascan tenían la misma edad. De inmediato ordenó a su empleada que prepare el carruaje para ir al mercado de esclavos. De repente apareció un hombre tocando la puerta y diciéndole: maestra, da 2 pasos y entra, y le avisa que ya había llenado el agua del baño hasta la mitad, tal y como se lo había pedido. Tanasia quedó congelada y un poco asustada ya que sabía de quién se trataba. El hombre tenía el cabello negro azabache, ojos dorados, tatuajes en el cuello y enseguida ella se dio cuenta y le preguntó su nombre. Él le dijo que su nombre era Ascan, y se sorprendió que él estuviera ahí, ya que en la obra original eso no ocurría. Amada Santa, en la historia original había un fragmento que decía que Ascan huía del laboratorio. No había una explicación detallada sobre este suceso, ni mucho menos de cómo se convirtió en esclavo de la familia Brelov. Sin embargo, como La Amada Santa no era una novela terminada, puede que estos sucesos se describan al final de la obra.
Tanasia, hace un momento atrás estaba pensando en salir a buscar a Ascan, pero no se puso feliz que estuviera justo delante de sus ojos. Ascan, diciéndole maestra, le pidió el permiso para retirarse si ya no lo necesitaba. Ella accedió y Ascan salió rápidamente. Tanasia se sorprendió al verlo salir corriendo, hasta que su empleada le cuestionó del por qué lo dejó ir tan fácilmente. Ella, sorprendida, no entendía a qué se refería, ya que acababa de reencarnar en el cuerpo de Tanasia y no sabía nada de lo que había ocurrido hasta ese entonces y desconocía totalmente cómo había sido ella con sus empleados y demás. Entonces le preguntó a la empleada de cuál era la actitud que tomaba ella con Ascan, justificando no acordarse de nada por la caída del caballo. Entonces por la presión le dijo que a ella siempre le ha desagradado Ascan. Desde que lo vio por primera vez, solía decir a menudo que no quería ver el cabello negro de Ascan. Incluso le había dicho que trajera su propia agua, que no debía tomarla de aquí, y cuando estaba de mal humor azotaba a Ascan con el látigo. Tanasia, avergonzada, ahora entendía mejor del por qué Ascan la mató, y se debía a todo el rencor que le guardaba. Entonces recordó y se cuestionó que en ese entonces, ¿acaso, no fue ella quien envió a Ascan de regreso a Kelue? En la novela original, Ascan escapó de los laboratorios de Kelue y llegó a Arwyn, y por alguna razón lo atraparon de nuevo en ese lugar. Tanasia recordó haber leído la razón brevemente, pero no podía recordar todo, pero sabía que si Ascan regresa a ese imperio, sería hombre muerto. Entonces canceló la visita al mercado de esclavos, y pensó que no perdería su vida ahí y debería encontrar una manera de sobrevivir. Esa noche recordó el mundo del libro y tuvo un sueño. En ese sueño se encontraba en el mercado de esclavos, pudo reconocer de un vistazo una palabra antigua grabada en la nuca, y no solo eso, también habían decenas de trazos mágicos grabados en el cuerpo de Ascan. Eso fue lo que lo volvió un arma humana, era la huella de un experimento que fue grabado a la fuerza. Tanasia, sorprendida, entendió que, si en un cuerpo común, insertaron a la fuerza poderes especiales, por ese método también ella podría tener un don como Noxia. La habilidad de controlar el agua era algo que nunca había podido superar. Los trazos de magia grabados en el cuerpo de Ascan también pensó que se debían a una habilidad diferente. Así que empezó a investigar a Ascan. ¿Por qué no era normal? Todo era estrictamente confidencial. Lo primero que hizo fue averiguar qué tipo de habilidades tenía. A latigazos le presionaba que le cuente las habilidades que tenía. Ascan, sin decir nada, resistía los látigos tan fuertes que le daba Tanasia. En su espalda vio marcas y símbolos que, según lo interpretó, era la habilidad para fortalecer su cuerpo. Con esto no moriría incluso si se enfrentase a decenas o cientos de personas. No importa cuánto lo ataquen, no podrían dañar su cuerpo. Aún así, Tanasia continuaba dándole latigazos para probar su resistencia y ver hasta dónde era capaz de soportar. Tanasia no soportaba ver más esa escena en su sueño y solo deseaba despertar, y despertó, asegurando que ese no era un sueño sino un fragmento de su memoria. Se dio cuenta que no solo molestó a Ascan, sino que también en el imperio Kelue se llevó a cabo el experimento. Si eso continuaba, era probable que Tanasia, quien conocía la identidad de Ascan, lo hubiera entregado al imperio Kelue, y si esto seguía así, Ascan se vengaría de ella. Entonces decidió resolver todo, fue a buscar a Ascan. Al principio no lo sabía, pero le ha estado vigilando bien, fue sometido y castigado hasta ahora, lo merecía, pero ahora todo iba a ser diferente. Decidió mover su estadía a la mansión, en un lugar amplio, ya no como el lugar estrecho y oscuro donde estaba. Ahora no tendría que preocuparse por nada. Ascan estaba sorprendido con lo que le acababa de decir Tanasia. Querida Santa, no era una novela completa, así que planeó reescribir su destino. Y nombró a Ascan como su asistente a partir de ese momento. Tanasia se daba cuenta del desagrado que Ascan sentía por ella y no podía ocultarlo con sus expresiones, pero entendía por qué obviamente ella había sido muy cruel con él, y quedarse al lado de la maestra que lo intimidaba terriblemente no iba a ser nada fácil para Ascan. Sin embargo, no podía desobedecer sus órdenes. Así que le ordenó que organice sus cosas para ir a la mansión. Tanasia planeaba mantenerlo a su lado y corregir los errores que cometió Tanasia antes de poseerla. Según ella, lo trataría tan bien que Ascan ni siquiera recordaría el rencor que le tenía hasta ahora. Ascan se organizó de inmediato, un bolso en la mano y su ropa de verano puesta, y ya estaba listo. Tanasia se sorprendió al verlo así y se preocupó imaginándose a Ascan muriendo de frío en el invierno, así que hizo llamar a un sastre para que le costuren nueva ropa. Y le pidió a Ascan que de ahora en adelante le llame señorita.
en lugar de maestra, también se dirigió a todos presentando a Ascan como su asistente y que de ahora en adelante estarían juntos. Los empleados murmuraban sintiendo lástima por Ascan, decían que quería ahora mantenerlo a su lado para acosarlo más y torturarle. Tanasia sabía lo que murmuraban, sin embargo ella planeaba lo contrario, trataría muy bien a Ascan desde ese momento para tener, ella, un final feliz. La modista llega y saca las medidas de Ascan para realizarle muchos trajes diseñados a la moda por órdenes de Tanasia, y les ordenó también que le realicen un buen corte de cabello. Con el primer traje de muestra todas las empleadas incluida la princesa Tanasia quedaron muy sorprendidas del gran cambio de Ascan y de lo guapo que se veía, y es que sí se veía muy bien, preguntaron a Tanasia qué opinaba del cambio de Ascan. Y respondió que la inversión había valido la pena. Después le invitó a un gran banquete en el que Ascan se sentía incómodo, en el ambiente también se sentía una tensión del silencio que había, y la poca comunicación que Ascan demostraba, preocupaba a Tanasia, ya que estaba difícil tener una conversación más fluida con él. Pensó que Ascan demostraría una actitud más favorable pero ni siquiera eso, sus emociones parecían totalmente secas, así que le invitó a caminar después de comer con la excusa de digerir mejor los alimentos, pero la intención era que cambie de actitud con ella y entre en confianza. Caminaron por el jardín y cordialmente Tanasia le invitó a sentarse en unos troncos para observar las estrellas del cielo. Tanasia le pregunta qué le parece, Ascan responde fríamente, ¿qué está cambiando sus métodos de tortura? Tanasia sin entender nada solo se queda confundida y entonces Ascan le recordó que un día, la señorita Tanasia le dijo que le ayude a quitarle la habilidad especial de su hermana Noxia, y si eso no funcionaba le pidió que se deshiciera de ella. Y por mucho que había intentado no pudo quitarle las habilidades especiales a Noxia y que le tocaba deshacerse de la señorita Tanasia. Ella se quedó asustada y confundida de lo que le había dicho la Tanasia de antes, se sintió ingenua y creyó que tratándolo bien resolvería todo, pero en realidad había algo que tenía que decir primero, lo siento Ascan. Así que le pidió disculpas por todo lo que le dijo y le hizo, argumentó que había perdido la memoria, después del accidente mientras montaba a caballo, y que por esa razón no recordaba nada de lo que había hecho y que el resentimiento hacia su hermana también había desaparecido, que ya no le importaban las habilidades especiales ni nada de eso, y le pidió que por favor olvide la solicitud irrazonable que le había hecho en el pasado, terminó prometiéndole que ya no le molestaría. Ascan reaccionó diciendo que simplemente siga golpeándolo y pisoteándole como lo hacía normalmente, porque esa situación en que ahora se encontraba simplemente era molesto para él. La desconfianza de Ascan era más profunda de lo que parecía, consternada Tanasia ya no sabía qué hacer, pensó que quizá debería seguir las cosas como en la historia original o huir a un lugar remoto para sobrevivir, pero en ese caso, Orland, el jefe de la familia Brelov no se quedaría en silencio y ordenaría que la busquen hasta encontrarla. Además pensó que no sería tan sencillo ir por ahí sola, con solo 15 años. Pensaba y analizaba y no sabía qué hacer para cambiar su destino. De repente Matela, tutora de la familia Brelov, le interrumpe diciéndole que resuelva el problema que había explicado en clase, en ese momento. Tanasia no había puesto atención a la explicación por estar pensando en otra cosa, y analizando y viendo el problema le pareció que estaba más sencillo de lo que creía y dio una respuesta rápida. La tutora le cuestionó del por qué resolvió esa ecuación en su mente. Tanasia le explicó que había hecho los cálculos rápidamente porque se encontraba pensando en otra cosa y no tuvo tiempo de seguirle el paso, así que pensó que sería más fácil resolver el problema para darle una respuesta rápida. Esto sorprendió a la tutora y le pareció excepcional y magnífico. Entonces la tutora le entrega libros de ecuación de nivel avanzado, cosas que Tanasia nunca había aprendido, haciéndole entender y saber que Tanasia tenía un talento innato para eso, así que no podía seguir perdiendo el tiempo en magia y espíritus. Pensándolo bien, para Tanasia fue tan algo natural lo que había hecho, que no pudo cuestionarlo en ese momento. En su sueño, Tanasia pudo entender la palabra antigua y las runas grabadas en el cuerpo de Ascan. La razón por la que Tanasia descubrió los experimentos con armas humanas fue porque pudo leer todas esas letras, pero fue algo que Tanasia nunca pudo desarrollar realmente, porque se aferró al mismo estudio que su hermana Noxia para imitarla. Para la tutora, Tanasia podría ser la más grande de todo el Imperio Arwyn, según Matela, podría ser la erudita más grande de todo el continente. Por supuesto si la señorita Tanasia no oculta su talento, Matela pensaba en la recompensa tan grande que recibiría al contárselo al señor y al enterarse éste se pondría muy feliz.
Tanasia permitió que la tutora Matela le contara a su padre sobre su talento, también pensaba que se iba a poner feliz con eso. Mientras pensaba que no había razón para tomar la misma decisión que la Tanasia original, y tal vez eso podría ser una manera de cambiar su destino, de alguna manera sentía que había una esperanza para cambiar su destino, y si debido a esos cambios, habría demasiadas cosas para que Ascan cambie su decisión de acabar con la vida de Tanasia. Ella solo quería protegerse, de repente se le cae agua encima y la deja empapada. Su hermana menor Noxia había sido la culpable, en la novela original también describe esto, a Noxia le gustaba darle espectáculos a las sirvientas para demostrar su poder, así que Tanasia le disculpó y le dijo que no se preocupara y que no era bueno que practique su poder allí, un invitado de la familia podría pasar y terminaría dañándolo por impertinente. Noxia lo entendió y se disculpó nuevamente. Tanasia ordenó a Ascan quitarse por un momento la chaqueta, pensó que debería ponerle un poco de pomada, para que se alivie pronto de las marcas en su cuerpo que ella había ocasionado hace tiempo, entonces vio a Ascan de rodillas en el suelo y sin chaqueta. Tanasia se sintió confundida y recordó lo que vio en su sueño, que la antigua Tanasia le hacía a Ascan para poder descubrir sus habilidades ocultas, y se lamentaba recordar ese momento, entonces prosiguió en ponerle la pomada a su cuerpo y se cuestionaba que no serviría, tal vez, de nada, ser amable con Ascan, pero no podía ignorar las heridas, así que ella pensó que ser amable con Ascan era tonto, pero solo era un capricho. Una vez más Tanasia pensó en muchas formas para evitar la ruta de la muerte, pensó en evitar la guerra con sus habilidades. Pues si no había guerra entre Kelue y Arwen, muchas cosas cambiarían, una vez que la familia Brelov no estuviera en peligro de ser exterminada, la protegerían, y la situación en la que el general enemigo, Ascan, la mate, no ocurriría. Además, si ayudaba a que Ascan no vuelva a ser capturado en el laboratorio, el imperio de Kelue podría fracasar en sus experimentos con armas humanas, porque Ascan había desempeñado un papel crucial para el éxito del experimento. La clave era cómo usar sus habilidades, pero en ese momento no se le ocurría nada de cómo podía hacerlo, y se sentía frustrada y agotada. De repente la sirvienta le interrumpe y le despierta, porque se había quedado dormida por un momento. Le dice que el jefe de la casa la invitó a cenar juntos esa noche, su padre, Orlen Brelov. Era la primera vez que iba a ver a su padre desde que reencarnó y se sentía muy nerviosa. Orlen Brelov era el principal responsable del éxito de la familia, con su mente brillante y su gestión fría, a pesar de la imagen externa de hierro y fuego, también era una persona muy cariñosa con sus hijas. Cuando vio a su padre se sorprendió de lo joven que era, pero recordó que había un rumor de que su padre se casó con su difunta madre a una edad temprana. Al sentarse en la mesa con su padre y su hermana Noxia, su padre le obsequió un regalo, porque Matela le había contado que poseía un talento excepcional en el campo de las lenguas antiguas, y le dio su regalo de felicitación, y le dijo que considere seriamente su habilidad con las lenguas antiguas y que está dispuesto a brindarle su apoyo según sus deseos. Su hermana Noxia le felicitó por tan hermoso obsequio, y de repente recordó que el baile de cumpleaños de Su Alteza el Príncipe Heredero se llevaría a cabo pronto, y sería la ocasión perfecta para que le dé uso a ese collar tan precioso. Se lo dijo con tanta amabilidad y cariño. En ese instante Tanasia recordó el libro, Amado Santo, donde mencionaba que el baile de cumpleaños del Príncipe Heredero fue un evento importante para el encuentro casual entre Noxia y el protagonista masculino. Ese hombre era precisamente el príncipe heredero Roeil Difrence Arwin. Ambos se sentían atraídos el uno por el otro desde jóvenes y su historia se desarrolla en un romance cuando se convirtieron adultos. Por supuesto Tanasia era una fuerza oscura que intentaba separarlos de alguna manera, pero ¿qué pasaría si apoyara el amor de los protagonistas? En lugar de intentar separar a los dos, al menos podría reducir las posibilidades de muerte, así que Tanasia decidió prestarle a Noxia el collar recién obsequiado por su padre. Realmente no quería ser el centro de atención en el salón de baile. Pensó que sería mejor hacer que Noxia se destaque y llevarla a un primer encuentro exitoso con Roeil. Noxia, sorprendida y agradecida con Tanasia, le invitó a que fueran juntas a escoger sus vestidos para el baile. Por supuesto Tanasia aceptó. Ascan, a unos metros del comedor principal, observaba a la familia Brelov y con más intensidad y rabia observaba a Tanasia. De repente se encontraba durmiendo teniendo una pesadilla, donde era capturado por el reino de Kelue. Desde que escapó del laboratorio, nunca ha podido dormir adecuadamente. Todas las noches tenía pesadillas en las que le perseguían hombres del reino de Kelue. Ascan tenía claro que en cualquier momento que decida,
una vez que Tanasia, la señorita, se canse de él, debería volver donde pertenecía, entonces no quería tener ninguna esperanza en absoluto. Desde los días donde era un duque de la familia Brelov, estaba buscando una oportunidad para irse. Aquellos que intentaban acabar con el imperio Arwin y entrar en la mansión de la familia Brelov, eran muy jóvenes aún para lograrlo. Ascan decidió quedarse allí porque creía que era el lugar más seguro y perfecto. Una vez que se haya establecido el territorio correctamente y haya reunido los recursos necesarios, tendría la oportunidad adecuada para marcharse, hasta entonces debería quedarse. De pronto dos esclavos molestaron a Ascan, con insultos y hasta con golpe. Tanasia le ayuda en ese momento justo antes de que perdiera el control. Tanasia y Noxia van juntas a escoger sus vestidos para el baile, acompañadas de Ascan. Tanasia escogió un lindo vestido para Noxia y también un traje para Ascan para que asistiera al baile. Al momento de escoger su vestido le fue difícil encontrar su estilo. La antigua Tanasia siempre buscaba sobresalir y vestirse igual que Noxia, pero esta vez había escogido uno de acuerdo a su estilo actual. De pronto la vendedora accidentalmente derramó el té sobre Tanasia, dejándole todo el vestido mojado. Enseguida Ascan procedió a atenderle y limpiarle el vestido. Tanasia quedó muy sorprendida y agradecida por el gesto amable de Ascan. Había llegado el día del baile imperial. Ascan observándola se había dado cuenta el hecho de que Tanasia, que solía ser una villana en la mansión de los Brelov, también era uno de los objetos de burla de otros nobles. En una sociedad aristocrática donde los fuertes son adorados con palabras dulces y los débiles son pisoteados sin piedad, Tanasia era la débil. De repente Tanasia vio la espalda del protagonista masculino de La amada santa, Rogel, que estaba con su sirviente, Reigal. Este le decía que era importante que entable una buena relación con la familia Brelov, ya que Rogel quería hacer del imperio Arwin un imperio más fuerte. Cuando se convirtiera en emperador, el plan de Tanasia era unirlos a Noxia y al príncipe heredero, Rogel, así que le dijo a Noxia que Rogel, su alteza, era un prodigio de la espada que llevaba entrenándose desde los 5 años y que también era un estratega que nunca había perdido una batalla simulada, con ojos llenos de excelencia, labios rojos como una rosa. Había muchas chicas de la capital que no podían dejar de enamorarse de su alteza al hacer contacto visual. Quería convencer a Noxia de que Rogel era un príncipe prometedor desde el cerebro hasta la fuerza física y que era perfecto. De repente las interrumpe la señora Tear, pidiéndole a Noxia que estaba ansiosa esperando que mostrara su poder de manejar el agua y que había mucha gente esperando a la señorita Brelov. Después de escuchar las palabras de la señora Tear, Tanasia recordaba el contenido de la novela original que estaba a punto de desarrollarse. De hecho había una razón por la que Rogel y Noxia se sentían atraídos el uno por el otro. En el centro de todo ello, se encuentra la subvillana de la novela, Leyana. Krisa. Leyana intentaría hacer estallar petardos en el momento en que Noxia usaba su habilidad para manejar el agua para avergonzarla. Según lo planeado, Noxia es sorprendida por el sonido de los petardos. Mientras demuestra sus habilidades, lanza agua por todas partes, pero es Rogel quien evita que caiga sobre Noxia. Tanasia pensaba ver esa escena romántica desde lejos. Si ocurría ahora, las cosas serían totalmente distintas al original. Tanasia solo esperaba que todo saliera de acuerdo a lo planeado. Pero en la vida no siempre sale todo como lo planeado. Rogel estaba muy molesto pensando en que ese había sido el plan de ambas hermanas para estar en esa situación. Tanasia trató de que su primera reunión de Rogel y Noxia fuera un éxito, pero fue un completo fracaso. Entonces recordó que ella le había pedido a Ascan que distraiga a Leyana para que no se aparezca en el momento en que Noxia mostraría sus habilidades para que así Leyana no pueda perjudicarla. Aunque no salió el plan, Ascan le había encerrado diciéndole que eran por órdenes de Tanasia. Entonces Leyana se enfureció muchísimo, se sintió burlada y humillada por Tanasia y prometió vengarse de ella. Leyana estaba furiosa por haber sido traicionada por Tanasia. Ella tenía habilidades que habían pasado desapercibidas para cualquiera ya que no era tan buena usándolas como Noxia. Incluso la familia Krisa no le prestó atención a sus talentos como niña nacida fuera del matrimonio. Esto se debió a la comparación con Noxia. Si no fuera por Noxia habría sido reconocida por la familia. Por eso odiaba a Noxia y pensaba que Tanasia le odiaba de igual modo, y al verse traicionada y engañada por Tanasia, enfurecida prometió que se las iba a pagar. Tanasia por otro lado se había dado cuenta claramente después de pasar por ese incidente, que las relaciones son tan complicadas y sutiles que incluso la más mínima diferencia puede tomar una dirección completamente diferente. Por cómo actuó de manera diferente al original en el baile imperial, también se había dado cuenta de la desconfianza de Leyana.
pero no le importaba porque al fin y al cabo había demasiadas variables como para confiar en las personas. Necesitaba algo más seguro para evitar la guerra con el Imperio Kelue. La tutora había llegado con todos los materiales que le ayudarían con su desempeño profesional, su padre había pagado todo para ayudarle a decidir su futuro. Thanasia se interesó por un libro en específico, Ingeniería Mágica. La ingeniería mágica es un campo que se centra en el desarrollo de armas para la guerra, preparación para la guerra y mejora militar. A partir de ese entonces se decidió estudiar ingeniería mágica. Con el afán de que siempre que Ascan esté en casa de los Brelov, los experimentos del Imperio Kelue con armas humanas no tendrían éxito. Sin embargo, si las pruebas de armas humanas tuvieran algún éxito, el Imperio Kelue comenzaría una guerra. Por eso pensaba en construir un arma para defender su vida en caso de que eso ocurra. Entonces le pidió a la tutora que consiga al mejor profesor en esa área. Por otro lado, dos hombres encapuchados, Tendai y Andro, mercenarios del Imperio Kelue, buscaban por todas partes a un hombre denominado número 13, que se había escapado y poseía habilidades asombrosas, que aunque tendría poderes asombrosos, con los sedantes no podría usar ningún poder. Buscaban encontrar vivo al número 13 para su experimento, ya que muerto no le serviría. Ascan de repente fue sorprendido por la sirvienta, pidiéndole el favor de cuidar a su hijo por unas horas. Entonces ese niño hizo recordar a Ascan cuando estaba en el laboratorio, donde pasó mucho tiempo en régimen de aislamiento y fue separado por su rendimiento experimental. Después de años de confinamiento solitario, terminó compartiendo habitación con niños de desempeño similar al de él. Al principio no prestaba atención a quienes se alojaban allí, hasta que los 3 niños de ahí le llamaban hermano número 13, y jugaban con Ascan. A pesar de su actitud indiferente, los niños se acercaron ingenuamente y también poco a poco abrió su corazón al calor de las personas que sintió por primera vez. La mayoría de los chicos del laboratorio eran niños huérfanos sin padres, o vendidos por padres que no pueden permitírselos. Los niños no tenían idea de su situación, fue como ver su propia infancia y eso le entristecía, por ende, quería protegerlos. De repente la niña sangró por la boca, eso debido a los efectos secundarios del experimento. Se la querían llevar al laboratorio pero Ascan quería protegerla. Sin embargo, proteger a alguien de ese infierno era imposible. Así que para que no les pase nada a esos niños, Ascan se ofreció a ir a cambio de ellos. Después de docenas de experimentos, su cuerpo cambiaba rápidamente, al mismo tiempo estaba sobrecargado y un día se desmayó y no despertó durante días. Cuando regresó a la celda los niños ya no estaban. En ese tiempo los habían llevado a hacer el experimento. En un costal estaba un niño sangrando, sintiendo mucho frío y casi moribundo, y los otros estaban siendo llevados en una carreta. El niño suplicaba por no morir. Ascan rogaba por un sedante y lamentablemente no pudo hacer nada, solo verlo morir en sus brazos. Aunque ya no había niños, tuvo que seguir sometiéndose a experimentos intensamente. El laboratorio no le permitió vivir ni morir, todo lo que hizo fue causarle un terrible dolor en el cuerpo y en la mente. Sin nada que perder, decidió escapar del laboratorio. Irónicamente, pudo salir de allí gracias a su cuerpo armado, pero incluso después de escapar no hubo libertad. Algunos vendieron su cuerpo caído como esclavo, mientras su nuevo amo buscaba continuar sus experimentos con armamento humano. En el exterior no era muy diferente del laboratorio. El niño le llamó a Ascan hermano, y le pidió que le ayudara a alcanzar la fruta, y Ascan muy amablemente le ayudó levantándole, y se le vino a la mente la señorita Thanasia.